Antes de caracterización de etapa, una especie de breve autobiografía. Me recibo de médico, hijo de médico para peor, estudio salud pública porque no quiero tener práctica profesional, empiezo a trabajar para el gobierno como técnico y me dan 2 becas de posgrado, que fue un deleite porque yo trabajaba en el ministerio y me iba a algún lugar y volvía con un título. Así se ve un tipo que era recontra tecnócrata, era yo. Después de recibirme de médico, estoy casi un año en Chile, estudiando estadística con Hugo Bem, y les hago la reflexión. El mejor curso académico que yo seguí en mi vida fue el de Hugo Bem en la Universidad de Chile. Hugo Bem era una de las figuras que rodeaban a Salvador Allende, estuvo un año preso en el campo de Chacabuco. El mejor curso de estadística y el mejor curso de manejo académico Hugo Bem. Me vengo a la Argentina con el título, trabajo en mejorar el sistema de estadística, que era mi tarea. Me voy a Estados Unidos, vuelvo con una maestría bajo el brazo. En los 2 lugares tengo tiempo para leer y para ir a bibliotecas, espectaculares bibliotecas, tanto por supuesto en Estados Unidos, pero también en la Universidad de Chile. Vuelvo a la Argentina, jefe del Departamento de Estadísticas, 50 empleados, chofer, y me radicalizo. Bueno, un tipo que venía del más absoluto apoliticismo, cuyo hobby era de otro tipo. Me radicalizo en la Argentina, comienzos del año 70, por supuesto, primer matrimonio, varias cosas más van saliendo, de tal manera que después de 2 o 3 años de esa contradicción, bueno, me convierto en un perejil de Montoneros. Perejil jetón, que es una variante del es decir, el jetón tiene cierto valor de perejil, pero me mandé una opereta donde nuestro control era Ernesto Villanueva, que era el rector de la universidad. Era una de las contradicciones del momento. Así que hago eso, viene elección de Cámpora, viene López Rega, renuncio al Ministerio de Salud, me voy a la Escuela de Salud Pública coordinando primero un curso y después coordinando la escuela en una breve primavera. Salto por el aire cuando viene la intervención a la universidad y una de las cosas que me pasaron fue, dentro de eso, empiezo a trabajar, después que salto de la universidad, en paralelo a eso, empiezo a trabajar en Facultad de Medicina con el proyecto de Facultad de Medicina de Montoneros. Decano Ricardo Sayeg, que sucedió a Mario Testa, jefa del departamento Alicia Gilone, yo subjefe del departamento. Teníamos 15.000 alumnos porque se había unificado medicina con enfermería, con nutrición, así que nuestra base era 15.000 alumnos a los cuales había que tenerles listos los apuntes. Se forman institutos, ¿te acordás de Carlos Cristóbal? Se forman institutos de todo tipo, medicina del trabajo, medicamentos, todo tipo de cosas de esa breve primavera. En paralelo, me corro el riesgo de hablar demasiado de esto, me voy como miembro del directorio de Eudeva, donde el presidente del directorio era Jaureche y el secretario del directorio era Rogelio García Lupo. Así que ir a esas reuniones era una gloria. Bueno, todo eso salta por el aire, gano un concurso, me voy a trabajar a Europa, veo que no me gusta ser funcionario internacional y vuelvo a la Argentina con dólares ahorrados para sacar una revista de izquierda de salud, literal, ejemplo de la negación más cósmica. Me vengo en barco, además, con $10.000 ahorrados, porque yo ahorraba coquita como loco. El auto que tenía era un Citroën 3 caballos. Las secretarias tenían un auto mejor, yo seguía con mi hábito gasolero argentino. Llego a la Argentina con el golpe ya establecido, lo cual es otro ejemplo de negación. Corro el riesgo de contarles otra anécdota. Antes de volver a la Argentina, paso por Roma, lo voy a ver a Juan Gelman, a quien no conocía, pero me mandan para que hable con él, y Juan Gelman me dice: mire, yo tengo que dar una charla en la reunión anual de
la CGIL, que era la Confederación Italiana del Trabajo, a hablar sobre la Argentina. ¿No quiere ir usted? Y yo digo, sí. Entonces, con el 3 caballos, después de dar una vuelta, vuelvo a Italia, porque anduve por otros lados, me voy a Bolonia a hablar ante miles de personas sobre el golpe militar en la Argentina, país al cual yo volví en barco 15 días después. Lo pienso retrospectivamente y realmente tuve un Dios aparte. Pero bueno, vuelvo a la Argentina con pleno golpe. Lo habían querido levantar a Mario Hamilton pocos días antes de mi llegada. Así que me van a buscar al puerto, me dicen desaparece, rajo y con una invitación a Europa, me voy a Europa a ver qué pasa. Consigo un laburo en la Universidad de Ginebra y después consigo un glorioso trabajo en la maestría de Medicina Social. Hugo Mercer, Cristiana Laurel, Katy Ivenshue, todo ese ambiente que estaba armando algo de los cuadros de lo que era el cambio en la salud. Ubíquense, efervescencia intelectual en toda Latinoamérica, movimiento, planteo foquista como parte del paquete macro y toda la gente para formar cuadros. Por ejemplo, ¿conociste a Juan César ahí? Lo conocí a Juan César. De Juan César tengo un comentario. Hace 2 años nos invitaron a Mario Rovere y a mí a Necochea, porque Necochea es la ciudad natal de Juan César García, para nombrarlo ciudadano ilustre. Y uno se entera de cosas. Por ejemplo, era pariente de tu embajador Laborde, ¿cómo es? Era primo de Laborde. De Laborde con mucha vinculación. El padre de Laborde, dentro de lo que era el PC argentino, era un marxista serio y dirigente obrero de Avellaneda que murió en la casa prefabricada donde vivió toda la vida. Ahí está. Por ejemplo, influencia de Laborde en Juan César García, el padre de... Y lo que yo quise rescatar cuando estábamos ahí en Necochea es que Juan César García era un seleccionador de cuadros. El tipo era funcionario de OPS, se cubría en OPS para que no lo echaran, era parte de un grupo de gente, María Isabel Rodríguez, Miguel Márquez, etcétera, que eran de izquierda y elegían cuadros para venir a nuestra maestría a estudiar y a una cantidad de cosas más. Así que por ahí lo que yo más reivindico de Juan César, aparte de su producción intelectual, era un tipo que elegía cuadros para recibir formación en México, en una preparación que era de 1 año de duración, que para mí por ahí es más meritorio que lo otro. Al día de hoy no sé si elegía cuadros por la libre o más encuadradamente, pero lo conocí, estaba ahí, pero viste, una persona que cumple un papel histórico importantísimo, del cual las biografías ortodoxas de Juan César no hablan de eso. Quizá porque en un ambiente medio OPS, que OPS le esté pagando guita a un tipo para formar cuadros para un modelo político que va a ser bastante más anti-OPS, pero de cualquier forma, tema para trabajar. Bueno, caracterización de la etapa. Primero, la crisis mundial... ¿Cuánto estuviste? ¿Toda la dictadura pasaste en UAM? Pasé en México 8 años. Después, bueno, regreso a la Argentina, consigo laburo como profesor con dedicación exclusiva en la universidad pública, que era lo que yo quería, e insistir siempre en dar clase de grado y no de posgrado. Y hay una ironía en esto. Ahora que me jubilé, primero, cuando me nombran emérito, citan el hecho de que yo siempre di clase de grado, que se supone que no es tan elegante, pero es irónico porque uno tiene una exclusiva, da clase de grado, y cuando uno gana guita como docente de posgrado, le pagan cuando se da el curso, pero eso no va a la jubilación, cosa que yo acabo de enterarme. Así que me acabo de jubilar con buena guita por haber sido docente de grado con exclusiva durante tantos años, y donde miles y miles de personas pasaron por las clases que Susan López, Florencia Sendali, etcétera, dimos todos estos años. Bueno, caracterización de etapa. Yo voy ahora a lo que pienso que está pasando en el planeta. La crisis capitalista mundial se sigue agravando y esa información no suele llegar a la Argentina, a los medios que suelen leer los argentinos. Eso hay que leerlo en Internet y en las redes de comunicación que revelan que en los países europeos el sufrimiento social sigue aumentando.
las perspectivas de futuro se reducen si uno piensa, hablemos de subjetividad colectiva. No es lo mismo vivir en un país donde uno piensa que los hijos la van a pasar mejor que uno, que en un país donde uno piensa los hijos la van a pasar peor. En todos los países europeos, la sensación subjetiva es vamos para peor. Lo que yo suelo decir, bueno, fin de año me la he pasado en diferentes mesas redondas, en diferentes universidades. En la Argentina actual es cada vez más fácil ser universitario. En Europa es cada vez más difícil, por una combinación de dos factores. En Europa se empobrece la clase media y las matrículas se encarecen. Así que una cosa que yo pienso que el gobierno ahora lo está publicitando más, es que ha habido un importantísimo énfasis en universidades estatales gratuitas, con lo cual la fantasía de mi hijo el doctor se da. Y yo conozco casos hasta ahora anecdóticos de gente que viene a la Argentina, la familia la banca, de otros países, familias de clase media, porque les resulta más barato bancar a quien estudia en la Argentina sin pagar tuition, y se gana la vida como sea, lo que sea. Así que es una exportación invisible económicamente de Argentina. Bueno. La crisis se sigue agravando. La gran pregunta es qué va a pasar en términos políticos. Si quieren hablar de este tema, hay un perfil epidemiológico particular que está viendo en los países mediterráneos europeos y en algunos países del norte, notoriamente Irlanda, Letonia, este fenómeno de deterioro social, aumento de suicidios, aumento de violencia de todo tipo, reducción de esperanza de vida y en términos de salud mental, el hecho que las perspectivas de futuro se reducen. Cuando yo le quiero romper la paciencia a mis amigos psi, les digo, decime, la subjetividad descrita por los clásicos de Freud en adelante, digamos, los grandes procesos básicos de el inconsciente y la subjetividad profunda, ¿funciona igual en un país keynesiano que en un país neoliberal? ¿Se queda claro? La pregunta es una pregunta de chicana para ellos que tienen su estructura bien armada, pero una persona que sabe que tiene el empleo seguro y sabe con qué se va a jubilar, no funciona igual que alguien que no tiene lo que sea. Leído hace 2 días en Estados Unidos un caso no percibido en Argentina, quiebra Detroit, y la variable de ajuste para salir de la quiebra de Detroit va a ser las jubilaciones de sus empleados. Con lo cual, al mejor estilo Argentina, tipo Patricia Bullrich, de la Rúa, la jubilación es variable de ajuste económica. Pero esto está pasando en Estados Unidos, y en Estados Unidos mismo hay una burbuja por la cantidad de jóvenes que han pedido créditos para pagar la universidad, que por ahí, si terminan no pagándolos, revienta la burbuja como reventó la burbuja inmobiliaria. Con lo cual, ¿se dan cuenta de lo que les estoy contando? Esto no se comenta en la Argentina dominantemente porque esto pasa en países serios y además porque pasa bajo el paraguas del neoliberalismo. Pero yo tengo una explicación adicional. Yo estoy viajando a Rosario con alguna frecuencia últimamente. Yo pienso que Rosario es la capital nacional intelectual de civilización o barbarie, que para mí es una dicotomía que explica muchísimo de lo que pasa en la Argentina. Como digamos, somos progres, pero no somos negros. ¿Queda claro? Exagero con esto. Son gorilas. Bueno, la definición ¿conoce la definición lacaniana de gorila? El que odia el goce del otro si el otro es un negro. Tal cual. Tal cual. ¿Ok? No, porque civilización y barbarie explica mucho de lo que pasa. Así que la crisis se viene, va a pegar más en la Argentina y toda la oposición va a decir, ven, es este gobierno populista. Porque dentro de esta caracterización yo noto que hay una especie de coté socialdemócrata que no quiere hablar de la crisis europea, porque si uno analiza el comportamiento del PASOK en Grecia, del PSOE en España, del Partido Socialista en Portugal, son los que iniciaron el ajuste que después la derecha profundizó.
Así que si uno está en la segunda internacional, la internacional socialista, más vale que de esto no se hable mucho porque nos toca a nosotros. No quiero hablar de nombres que están en la punta de la lengua, pero los meto para atrás de nuevo. Bueno, bien. Entonces. Le explico que en nuestra visión ecléctica de Alames, yo hice una gira donde hablamos con la compañera de los Nadies. Después estuvimos en Rosario hablando con Jorge Cohen y con los compañeros de Capielo y acordamos respetar a la visión y los aportes de Rosario, la historia de Susana Abel Martínez, etcétera, etcétera, pero bueno, ellos se dan cuenta que nosotros los queremos mucho también, pero que tenemos ahí algunas contradicciones, decidimos que seguimos juntos. El acuerdo viene a ser con Mario Drison. En esta cosa con Mario Drison, que no vino la semana pasada, pero estaba invitado porque asumió de ministro. O sea que yo te diría que el socialismo de Rosario tampoco es tan homogéneo. Por ejemplo, nosotros amamos intensamente a la compañera esta fallecida, ¿cómo se llama? Débora Fernández. Y ahí tenemos un núcleo complicado, porque Débora, digamos, debía ser la más peronista de los que era viceministra, y a ella la echan cuando pasa carta abierta. O sea que estamos con un tema, pero la decisión en alguna medida conversada y hablada es que, por lo menos en esta etapa, no queremos dejar de analizar los problemas con los socialdemócratas. No sabés las cosas que nos dicen a los que estamos apoyando el gobierno. Agregando elementos, me invitaron hace 2 meses a un evento con la guita loca, lo inaugura Bonfatti y se manda un discurso que para los oídos de inocentes como yo es un mensaje anti-Wiener, así que ahí debe haber otra interna. ¿Okay? Y por otro lado, para aumentar la contradicción, la mejor política de fabricación de medicamentos de Argentina la tiene la provincia de Santa Fe. ¿Vieron que la realidad es desprolija? Así que primer elemento, la crisis se agrava. En términos políticos no está pasando nada en Europa, no está pasando nada, se están comiendo la sanidad española casi sin respuesta. Así que primer elemento para preocuparse. Segundo, en salud, nosotros trabajamos salud, se ratifica el hecho de que el capitalismo gana más guita en salud que con ninguna otra actividad. Esa guita es imposible de ser auditada, maneja subjetividad a través de los medios para que se vendan las mercancías que le convienen y coimea a médicos. Yo voy a hablar del coimea a médicos como un elemento cuando haga la propuesta. Así que aparte tenemos la crisis, tenemos que nos metemos con un sector que es el más exitosamente resistente al cambio. Sigan en internet cuando Obama larga su vergonzosamente débil propuesta, lo que le hicieron. Se les caía la página de internet, ¿sabían eso? Increíble. La gente se quería anotar en el seguro de Obama y resulta que la computadora no estaba diseñada, se les caía la página, no se podían anotar. Esto se lee en la prensa norteamericana, que hay que leerla todas las mañanas. En la página 34 o en algún lugar figura este tipo de información. Así que tenemos crisis, tenemos capitalismo como la salud es lo más fuerte que tiene ahora, más que energía, más que defensa militar, así que nos toca enfrentarnos con un rival, el más poderoso de todos, que tiene que ver la subjetividad y los médicos como elementos de ayuda. Y como tercer elemento es Argentina en los últimos 10 años. Yo suelo decir en público, se los voy a decir a ustedes, quizá alguien me oyó, en Argentina pasaron cosas que yo pensé que me iba a morir antes de ver en los últimos 10 años. Sintomáticamente, cuando yo me radicalizo, cuando era un joven apolítico, inexperto, me radicalizo hacia Montos y no hacia el peronismo. Porque yo veo retrospectivamente la experiencia Montos como un severísimo error donde tenía que ver el grado de intelectual clase mediero de la gente de la dirigencia. Esto para discutir un mes, ¿queda claro? ¿Ok? Pero sintomáticamente yo descubrí el peronismo, irónicamente, en los últimos 10 años, pese a que se supone que yo había sido militante peronista, estuve en la famosa brigada
recordar a la brigada. ¿Quién quiere hacer estudios históricos? La brigada a Nicaragua. Responsable técnico Joffre, responsable política Silvia Berman. De los que fuimos a la brigada, 3 que murieron: Alicia Gilone, Pachaco Tazara, Pedro de Sarasqueta. Una brigada que organiza Montos, va gente que no es de Montos, Pedro Sarasqueta era del PO, y están ahí en Nicaragua. Sintomáticamente yo me animo a romper con Montos cuando vuelvo de Nicaragua. ¿Quieren alguna interpretación de eso? Que sentía que solamente me podía dar el lujo de romper. Silvia rompió después. No, Silvia Hellman. Después. Silvia Hellman, Bonazo. Sí, hubo 2 rupturas. Esto está todo contabilizado. Silvia estuvo en la misma ruptura que Bonazo, sí. Pero hubo otras. Sí. Hubo por lo menos 2 rupturas grosas en Montos. Así que, primer elemento, la crisis. Segundo, salud es el enemigo más fuerte de todos los sectores. Es más fácil nacionalizar YPF que meterse en serio con el sector capitalista de salud de la Argentina. Lo tenemos que tener claro. Yo no estoy queriendo mandar un mensaje pesimista, cabeza fría y ver qué hacemos. Y volviendo a la tercera cosa, lo que pasó Yo estoy leyendo ahora un libro, de los muchísimos libros que se están escribiendo, que es increíble lo que se está escribiendo en Argentina, un libro escrito por una periodista económica que se llama Fondos Buitres, que es un mal título, que cuenta cuenta la quita de la deuda. Entonces, no sé si ustedes saben, la quita que consiguió Néstor Kirchner es la más alta quita en la historia económica del planeta. ¿Sabían esto? ¿Ven? Problema de la comunicación. Ningún país consiguió una quita de 2/3. Y consiguió después... Bueno, entonces el libro, muy bien escrito, cuenta las personas que figuraban, anécdotas interesantísimas sobre Prat Gai, sobre Sergio Massa. Cuando yo oigo la palabra Sergio Massa, digo, lean Argenlix de Santiago O'Donnell. ¿Alguien lo leyó? Lean el capítulo sobre Sergio Massa. Argenlix se llama de nombre Mara no sé cuántos, pero lo pedís por Fondos Buitres, Mara no sé cuánto, el libro salió este año. Y el papel de Néstor Kirchner de mandarse una patriada donde, aumentando la apuesta, consiguió todo lo que se proponía él y la Argentina. Lo digo y se me pone la piel de gallina. Ese es el equivalente de pasar los Andes de San Martín. Eso está subestimado por el lenguaje común de la Argentina, inclusive por gente que defiende el gobierno. La mayor quita de deuda, si no hubiera hecho Néstor eso, no hubiera podido hacer ni la cuarta parte de lo que se hizo después, a lo que se sumó después lo de las AFIP, a FJP. ¿Ok? Así que estas son las 3 cosas que están andando que a mí me hicieron releer el peronismo. Lo del ALCA. Lo del ALCA. Lo del ALCA. No, seguro, digo, hay muchísimos, pero digo, de lo más drástico. Cuando el tipo larga la política de derechos humanos, tenía el 70% de la opinión pública en contra. Ahí tenés. Ahí tenés. Y digo esto porque si les quiero romper un poco la paciencia, los planteos de que la base tiene que organizarse para trabajar de abajo para arriba y todo eso, yo lo comparto, pero para patear un poco el tablero, a veces alguna figura hace coalescer algo que está muy difuso. Y también se trata de hacer todos los trabajos que todos sabemos que hay que hacer, tratar de identificar cuáles son esas figuras y cuáles no son, lo cual no es nada fácil. ¿Queda claro? Si yo tuviera un historiador, empezaría a pelearme sobre el factor determinista o aleatorio en el proceso histórico, y yo soy cada vez más aleatorio a medida que pasan los años. Ojo que te cruzás con un determinista, y si el determinista es marxista-leninista, perdés. Ahí está todo prefijado en el catecismo. Bien. Queda claro, caracterización de la etapa. ¿Qué se puede hacer? Hago 3 propuestas. La primera propuesta es fabricar medicamentos, va al centro de lo que hay que hacer. Una cosa que yo suelo decir demagógicamente es que con la fabricación estatal de medicamentos, la gente que es gorila, pero tiene un sentido claro de la ética de la vida
y un sentido claro de la lógica del método científico tiene que acompañarnos, aunque no comparte el proyecto nacional y popular. ¿Alguien quiere pelearse conmigo cuando digo esto? ¿No? A esta altura no. ¿Queda claro? Es un tema técnico, técnico-político, donde quien haga esto encuentra la adhesión muy activa de gente de muy buen nivel, que por mil razones que van desde el psicoanálisis hasta cualquier otra cosa, no comparten el proyecto nacional y popular, ergo se los puede categorizar de gorilas, con cierta otra definición. ¿Queda claro? Así que yo hablo esto en todos lados. Por alguna razón que no sé, la revista cubana de Salud Pública publicó una intervención mía en una interna del Movimiento Nacional y Popular Salud. Es rarísimo que los cubanos se jueguen por meterse en la interna de un partido político de la Argentina. Están avanzando. Están avanzando, se están peronizando. Bueno. Ojo, esto lleva una discusión que puede llevar muchísimo tiempo, que es fascinante, que es el populismo. Les cuento una cosa en contra mío. Yo pasé muchos años diciendo las políticas de salud hay que hacerlas al modelo Carrillo, que fue excepcional. En cambio, el modelo de Evita, Fundación Eva Perón, era desprolijo. Eso yo lo he dicho chiquicientas veces. Sin embargo, viendo cuál fue el destino histórico del peronismo, no sé si no fue bueno que esta desprolijidad creara una subjetividad colectiva. ¿Queda claro? Como no hay historia contrafáctica, podemos hablar de cualquier cosa. Pero para ahí fue una buenísima movida, que además de hacer lo que se debía hacer, que es lo que hizo Carrillo, apareció esta mística. ¿Alguien conoce a Santoro, el pintor? Iconografía del primer peronismo. La felicidad no es poca cosa, no es Palito Ortega. Felicidad es fútbol para todos, que yo, a mí me cambió mucho el 2008. Antes del 2008 yo hubiera dicho, fútbol para todos, decime, ¿cuánta guita se va a gastar? ¿Cuánto compra esto de Papa Nicolau? No jodamos. Fútbol para todos es un elemento de la subjetividad colectiva que yo subestimaba hasta no hace mucho tiempo. Yo me he rejuvenecido a partir del 2008, tenía la pequeña edad de 70 años y lo que vi el 2008 me obligó a resignificar gran parte de mi vida. Por ejemplo, ¿qué es la oposición? Yo no sabía cómo operaba la oposición. Yo venía de una familia rabiosamente antiperonista, imagínense, médico de barrio, clase media, que tenía un velero. Esa era mi familia, rabiosamente antiperonista, así que yo sabía la leyenda negra del peronismo, pero no cómo operaba la oposición. Y la empecé a saber en serio del 2008 en adelante. ¿Ok? Con la 125. Con la 125. Salieron cosas que no están en ningún clásico. El mayor elemento de la lucha de clases, el elemento más significativo, el que tiene más libido, es el odio de la clase media hacia los pobres. Y eso hay que estudiarlo como cientista político, pero eventualmente como analista cultural y como psicoanalista por ahí. Que a mí me sorprendió, porque si vemos cómo la Argentina se ha vuelto próspera, cuando vengo de algún viaje afuera, vuelvo a la Argentina, Argentina está en una orgía de consumismo, uno ve ahí clarito que todas las decilas de ingreso tienen mucha más guita que antes. En términos relativos, las decilas bajas tienen más guita, por eso me dio placer que no sé quién convocó a un attaché de la embajada norteamericana y le dijeron no sé qué cosa amable, y le dijeron que Obama está equivocado porque Argentina no es un país con más desigualdad, como dijo el otro día. Dijo, hay dos países como Jamaica y Argentina. ¿Leyeron eso? No, ¿quién dijo eso? Obama dijo eso hace 2 días en un discurso. Esa es una mentira total. El vicecanciller, que es un político santiagueño interesante. Ahí tenés. Joven. Ahí tenés. Lo citó al que está a cargo de la embajada americana y encuestas en mano le dijo, no, mire, acá... Obama está mal informado, debe decir, que contrate algún asesor. ¿Se dan cuenta? Digo esto porque para ser un poco paranoico... Le agradeció que el gobierno norteamericano Sí. le pida al juez Griega... Uno de apoyo y otro de crítica, pero queda claro,
así como a Cuba la tuvieron que hacer mierda, no porque Cuba fuera un riesgo militar y ni siquiera ideológico para Estados Unidos, sino era un país que había que destruir porque estaba haciendo las cosas de otra forma. Y una cosa que quedó de la Argentina, entre muchas otras, Argentina es el que consiguió una quita del 70%. Eso, demonizar a Argentina va a ser lo mismo que respirar en los próximos años. ¿Ok? Puede que sea mi paranoia. Así que, volviendo al planteo. Fabricación estatal de medicamentos al mango, en todos lados. El enemigo, que es los ofertores capitalistas de medicamentos, están muy fragmentados, hay quiebras entre ellos, ciertas multinacionales, ciertas otras que hacen genéricos. Hubo un dictamen importantísimo de la Corte Suprema de la India que legitima el hecho de que la India no tiene que pagar patentes, así que al diablo con lo otro. Como el enemigo está muy fragmentado, uno puede negociar con sectores diferentes y uno puede hacer inversiones selectivas en los sistemas públicos de fabricación que sin mucha plata pueden representar mucho en términos de legitimidad política. Y cuando a mí me dicen tenemos que fabricar para el sector público, yo digo no, hay que fabricar para el sector público y para venderlos en farmacias, para que la gente sepa que el medicamento estatal de altísima calidad cuesta menos guita. ¿Queda claro el otro planteo? Construcción de legitimidad, 2/3 del gasto en medicamentos. El aumento del PBI argentino en salud es gasto privado, ¿saben eso? No es gasto público. El gasto de bolsillo no baja, ¿sabían eso? Bueno. La tercera cosa es la coima. Yo estoy pensando que si el gobierno nacional y popular se quiere meter con el capitalismo volcado a la salud, va a encontrar un enemigo mucho más serio que la mesa de enlace. Cosa que a mí me da placer cuando me invitan a Rosario. Yo digo, ustedes conocen la mesa de enlace, no digo, ustedes han sido aliados de la mesa de enlace, eso queda para otra ocasión. Ustedes conocen, bueno, comparado con el capitalismo en salud, movilizado en contra del movimiento nacional y popular, la mesa de enlace es poca cosa. El capitalismo maneja la subjetividad y el imaginario. Con lo del campo estaba en juego poca guita, porque las retenciones no es mucha plata en el conjunto, estaba en juego la simbología, Dios, la patria, el campo, la iglesia, pero no mucho más que eso. Estos tipos manejan la visión que nosotros tenemos de nuestra longevidad a través de los medios y a través de coimear médicos. Así que lo que yo estoy proponiendo, que lo que se sabe medio anecdóticamente sobre cómo se coimea a médicos y cómo se financian las reuniones de las asociaciones profesionales médicas, se empiece a comentar eso en público. El otro día estuve en la Universidad de Quilmes y yo dije que yo estaba leyendo una revista de psicoanálisis y leí un artículo fenomenal sobre cómo se coimea a médicos, autor Federico Pawlowski. En la platea estaba un miembro de la revista esa que me corrige, no, ojo, es una revista de psicoanálisis y de cultura, es la revista Topía, pero dicen, mira, lo que dijo José Carlos se puede leer en internet, ¿Qué es lo que hace que yo, que soy un tipo informado, se supone, tuve que enterarme de gran parte de cómo funciona el mecanismo leyendo una revista de psicoanálisis? Entonces, en toda reunión que voy, hay académicos al lado mío que enseñan posgrados de salud colectiva. Yo digo, este es un tema fenomenal, lo debería estudiar academia con prioridad, porque es un tema intelectualmente interesantísimo. Y miro al docente de academia que tengo al lado, a ver si pestañea. ¿Queda claro? Así que les he hablado de coyuntura, propuesta y paro.